Buenos días, señores, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos escuchen, a la hora que nos vean. Este es un nuevo video con el buen Chanks, el sabio de sabios, el sabio del que nadie sabe nada, donde nos va a compartir sus opiniones. Si ustedes están de acuerdo, si están en contra, si opinan que somos un par de estúpidos, no, nos gustaría mucho que nos comentaran, que nos dijeran algo que refutaran las ideas del Chanks, que compartieran las ideas del Chanks, lo que sea nos ayuda. Y aquí les dejo este capítulo, espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Vaya, Buenas noches, amigos, señores, aquí estoy con el sabio desconocido, el buen Chanks, y vamos a hablar de un tema bien, pues bien picante. A mí me late hablar de este tema porque creo yo que es parte de la historia, nos guste o no nos guste, pero pues el racismo, ¿no? Y te cuento o te platico, vamos a empezar a hablar de lo que pasó en Estados Unidos, porque creo que fue de lo más significativo con Martin Luther King en los años 60. Él ganó el premio Nobel en el 64 y en 1968 lo hieren con un arma de fuego y muere en el hospital, ¿no? Su lucha racial fue peleando por los derechos de los afroamericanos junto con Malcolm X, que fue por los mismos años 60. Ahí él fue asesinado en 1965, también en un discurso. A él sí lo mataron. Y ambos pues pelearon por las leyes que estaban antes, ¿no? Las leyes de la separación, cuando se emanciparon los afroamericanos, los negros, cuando se emanciparon del esclavismo, pues aún así en Estados Unidos había leyes de separación, ¿no? En los camiones había una zona hasta atrás que era para los afroamericanos. En los restaurantes tenían dividido un lado para los afroamericanos, otro lado para la gente blanca. Había restaurantes y había lugares donde decían tenemos derecho de admisión, no admitimos perros y no admitimos negros, ¿no? Todo eso lo abolió Martin Luther King, o bueno, pelearon Martin Luther King claro. y Malcolm X, y pues llegamos a la evolución, ¿no? O sea, la historia nos fue diciendo que, pues obviamente creo yo que estaban en lo correcto, porque antes, pues sí estaba muy cabrón, ¿no? O sea, había lugares donde no votaban, donde no tenían los mismos derechos y la separación en Estados Unidos pues estaba bastante cabrón. No sé tu opinión en este lapso de tiempo, céntrate más o menos en los 60. Pues fíjate que aquí hay que resaltar bueno, dos cosas. La primera es que yo nunca entendí, te das cuenta que el país que más en América, que más despreció a la raza negra fue Estados Unidos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, Este, y fíjate, yo a veces pienso, bueno, si finalmente Estados Unidos era un país de migrantes, ¿por qué a nadie bueno, de en ese entonces se le ocurrió venirse para acá, para México, y aquí empezar a formar cosas? Digo, en nuestro país nunca ha sido el racismo tan grande, tan marcado o tan feo como lo fue allá, en ninguna época, inclusive hasta todas de la parte colonial, pues sí hubo esclavitud, pero no lo hubo tanta, o sea, no hubo tanto desprecio y demás, ¿no? Entonces yo a veces digo, bueno, si ya México pues no era, o sea, obviamente no había las mismas oportunidades, pero si te pones a ver fríamente qué oportunidades tenían allá y si hubieran venido acá, cuáles hubieran tenido. O sea, eso es lo que a veces no me explico, ¿no? El por qué aferrarse a esa parte. Finalmente, pues son migrantes, no son nativos. Entonces, te aferras a un lugar donde no te quieren, donde tienes que pelear por todo, donde, como tú dices, te discriminan a tal grado que pasas a ser una persona de segundo, no sé, grado, de segundo término, cuando el país vecino al que tienes enfrente puedes venir, trabajar sin que nadie te chingue, te moleste, tener los mismos derechos que un ciudadano mexicano, etcétera, o tener las mismas oportunidades. Y es algo que me llama mucho la atención porque hasta la fecha, yo digo, bueno, siendo un país que estamos pues abajo de Estados Unidos, no ves mucha gente de raza negra por acá. Entonces, en primera no entiendo eso de por qué si tenían otros lugares, ya no digas a lo mejor México, inclusive Sudamérica, si tienes otros lugares donde puedas ir y el trato sea mejor y donde no te persigan tanto, ¿por qué quedarte ahí? Es la primera cosa que pienso. La segunda es que
la verdad la lucha que hicieron, ya hablando de eso en específico, sí fue algo impresionante porque la necesidad de crecer, de hacerse un lugar en la sociedad en Estados Unidos, hizo que ellos evolucionaran en cuestión de convivencia de forma más rápida, porque inclusive las mujeres las contemplaban más siendo negras que las mujeres blancas. O sea, ya las mujeres negras tenían mayor independencia en muchos aspectos, ¿no? O sea, muchas tenían que trabajar, algunas, pues muchas fueron activistas políticas en este movimiento y estuvieron codo a codo, ¿no? Con Martin y con Malcolm. Entonces, eso también me salta así como de que realmente, aunque, bueno, siempre toda la vida tiene sus lados así buenos y sus malos, yo diría o rescataría de esta parte que la situación en la que estaban les hizo que pues la mujer tuviera un lugar más rápido dentro de esa, vamos a llamarlo así, sociedad, este, importante que, bueno, después se fue dando a todas las mujeres en todas partes del mundo. Y también, ¿sabes? Lo que no entiendo o lo que me queda así como que duda también a veces pienso que siempre se reconoce al que va, al que tiene la voz enfrente, ¿no? O al político. O sea, digo, finalmente, aunque fueron líderes extraordinarios o personas extraordinarias, pues estás de acuerdo que al final del día fueron políticos, o sea, ellos fueron la voz, pero Sí, no fueron en sí los que levantaron muchas cosas, los que trabajaron, los que preparaban los lugares, cuando llegaban a un meeting y demás, siempre había gente detrás, ¿no? Que preparaba el lugar, que estaba atenta, etcétera, etcétera. sí, la, Y la, también, la carne de cañón, por así decirlo, ah, porque ellos eran los que, si llegaban los policías o llegaba algún grupo del KKK o de algún otro grupo extremista que no los quisiera, pues los de los putazos eran otros, ¿no? Pero sí, la imagen queda con ellos, con Martin Luther King y con Malcolm X en la primera parte de la lucha, ¿no? y es algo bien irónico, es lo que te voy a decir, y bueno, sin afán de ofender a nadie, pero, o sea, qué triste que hables de racismo y solamente como rasca enaltezcas a esas voces y, y todos los que estuvieron detrás, o sea, todas esas historias, que yo creo que debe haber historias geniales hasta para hacerlas de Hollywood o de película, se queden ahí. O sea, las discriminan, no sé si me explique. O sea, Sí, bueno, la historia, ¿no? Al final del día, la historia que le cuentan o la que conocen, porque aparte, esta parte de la historia creo que no está muy explotada, ¿no? Para empezar, por los años, la década de los 60, en todo el mundo, lo que fue 1968, fue un parteaguas del despertar social, de la conciencia de los jóvenes, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero esta época, si te fijas, por lo menos aquí en México, y creo que también en alguna parte de tanto Sudamérica como Norteamérica, creo que no te la enseñan mucho. Y de hecho, fíjate, la lucha racial después de ellos dos, o sea, yo no dudo que hayan seguido peleando, porque hasta la fecha pues tenemos sí, actos racistas muy marcados, pero ya no se habla tanto hasta 1992, cuando liberan a los policías que le dieron una putiza a Rodney King, que fueron grabados. Probablemente, yo no recuerdo bien por qué lo detuvieron, pero obviamente o probablemente estaba cometiendo un delito, pero de que le rompieron su madre sin necesidad de hacerlo, pues sí fue así. Y en 1992, pues liberan a estos güeyes diciendo, no, pues cumplieron con su deber y hay disturbios en Los Ángeles. La gente de color, la gente afroamericana sale, saquea tiendas y la chingada, como un acto de protesta por la injusticia que se había cometido, ¿no? Sí, sí recuerdo, esta época nos tocó un poquito a nosotros en la secundaria y pues sí, sí sonaba en las noticias, ¿no? La gente está enojada, está destruyendo, está saqueando, ¿no? Pero creo que era necesario. Te digo, desde sí. Martin Luther King no recuerdo otro acto racista hasta este güey, ¿no? Se me fue el nombre, hasta Rodney King. A lo mejor no tan público, ¿no? Es que también con los medios, obviamente, ¿no? Pues ya de todos sabios, conforme fueron avanzando los medios, este, empezaron a verse más cosas, ¿no? Pero pues no creo que haya sido el primero ni el último. De ahí Sí, la, no, la mala, la mala suerte de los policías, por llamarlo así, es que en ese momento pues quedó la grabación. sí, claro. Entonces, yo creo que no ha sido el primero ni el último, pero
Pues fíjate que tiene muchos matices, o sea, son muchas cosas. Si tú lo ves de fondo, por ejemplo, yo creo que el mismo sistema educativo no fomenta que haya esa unidad, ¿no? Y ya lejos de fomentarla, inclusive crea un sistema donde es muy marcado para que haya divisiones. Sí, No puede sé, ser. es como algo que también no entiendo de Estados Unidos, porque pues al final del día es un país muy avanzado en muchas cosas, pero ya hablando de estos años, pues tú dices, o sea, si ya es gente productiva, que te está aportando dinero, que está trabajando, ¿cómo es posible que hagas estas distinciones pues de dejar un espacio para ellos en el camión, lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, O sí. la beca de admisión y todo, y qué tan mal están de la cabeza que, mira, por ejemplo, vamos a los negocios, lo importante de un negocio es ganar dinero, ¿estás de acuerdo? Entonces, o sea, ¿qué más te da si viene de alguien de raza negra o de un blanco, ¿no? O sea, perdías hasta la noción de por lo que hacías las cosas. Y era como una lucha, yo diría un tanto infantil, pero también promovida por las leyes que había. Y estuvo muy bien, pues todo lo que hicieron, la verdad es que si no lo hubieran hecho, seguirían en lo mismo allá. Allá, fíjate, vuelvo a hacerle hincapié allá, porque es otra cosa de que a mí me gusta de nuestro país, que en este aspecto, pues nunca se ha sido de esa forma, ¿no? Ahora, ahí te va, fíjate. Después, el último de los casos muy mentados, muy sonados en el 2020 con George Floyd, que ahora con las redes sociales todo el mundo vio el momento en el que los policías lo matan realmente, o sea, le presionan la garganta, le presionan los pulmones, el güey no respira y prácticamente vimos en tiempo real Sí. un homicidio por un crimen de una falsificación de un billete, o sea, realmente no era necesario eso. A raíz de lo de George Floyd, hay muchas protestas, hay mucha gente que sale a marchar, hubo toque de queda, si no mal recuerdo, ahí donde pasó. Hay un video también donde unos afroamericanos desde su casa están grabando a los policías y los policías le dicen, hey, métanse, hay toque de queda, ¿no? Están dentro de la casa y los policías terminan disparándolos a estos carnales. O sea, ya estás hablando del 2020, donde tal vez algún sector de la policía, de la ley, de los políticos, hay algún sector que todavía dice, no, pues estos güeyes no son como yo, entonces los tengo que someter. Y está bien cabrón, porque No, esta manifestación, pues vaya, y luego despertó que hasta conciencia mundial. quemaron la estación de policía, ¿no? Sí, sí, Ya, estuvo eso sí fuerte fue una también. película de Robocop. No, Sí, pues es increíble porque en pleno siglo XXI que alguien tenga una mentalidad así, pues no es de un día. ¿Estás de acuerdo que es algo que les inculcan desde niños y que luego van y refuerzan en el trabajo o en las escuelas? Entonces, yo creo que pues en esa parte sí deberían hacer un ajuste de ley y no sé, a lo mejor parece algo utópico o irrealista, pero sí deberían hacerle exámenes psicológicos a sus policías y de plano a los que presentan alguna tendencia racista, pues no dejarlos ser policías. ahora Porque, el tema, sí, el tema suponía la gente que iba a cambiar con Obama, ¿no? Porque pues el primer presidente negro, etcétera, digo, lejos de su gestión como haya sido de este cabrón, mucha gente pensó, dice, bueno, si ya tenemos al presidente de nosotros, de nuestro color, pues esto debe de cambiar. Y tristemente, pues no fue así. Pero tocando un poquito el tema de lo que tú dices, porque sí es cierto, es un país de primer mundo, es un país que se formó de inmigrantes, en Estados Unidos hay de todas las razas, hay latinos, hay negros, hay chinos, hay japoneses, hay europeos, hay de todo hay en Estados Unidos. Es increíble que un país tan avanzado que se formó así, pues siga presentando estos detallitos de racismo. Yo recuerdo que cuando fue la Primera Guerra Mundial, reclutaban a los negros para el ejército y le decían, oye, pelea por tu país, güey, es tu país. Y pues, ¿cuál tu país? Y todavía los ay, sobajaban. ay, ese es tuyo. Sí, pasó lo mismo para la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue la Guerra del Golfo, sonaban en las noticias que a los mexicanos que brincaban la frontera le decían, pues enrólate en el ejército y te doy la nacionalidad. Y digo, Estados Unidos ha aprovechado mucho el que tenga tantas razas como para que sigan habiendo este tipo de manifestaciones, porque estamos con los afroamericanos, pero hace poco, la semana pasada, hubo varios ataques hacia los asiáticos.
los madrearon, a unos los balearon, y la neta dices, puta, ¿qué Yo, pedo con Estados Unidos, no? ¿sabes qué pienso a veces que pasa? O sea, esta es una idea mía, pero ¿sabes qué pienso que pasa? Que sí hay un juego de poder en ciertas esferas, y yo creo que aunque no se diga así abiertamente, creo que esta esfera de poder, que obviamente es de raza blanca en Estados Unidos, tiene miedo de que la raza negra pues los llegue a igualar o se llegue a posicionar de tal forma que estén en un punto a lo mejor de desquitarse por lo que pasó. O sea, no sé si me explique. O sea, Sí. yo creo que no quieren como que estar en riesgo de ser sometidos en algún punto por todo lo que ha pasado. Y además está otra parte, otro sector que pues al final del día se me imagina que es como esto de los príncipes y reyes en el mundo, que solamente pues ciertas personas tienen derecho a ese título. Entonces, en las esferas de poder de Estados Unidos, yo creo que dentro de ellos, pues obviamente dicen, no, ¿sabes qué? Pues nada más nosotros, y dentro de nosotros, pues somos los blancos, ¿no? Y los latinos, y los negros, y los asiáticos, y demás. Pues sí está chido que estén en el país, que alcancen cierto nivel de poder, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no dejes que avancen más. Y Sí, yo porque creo que es, también ajá, fíjate, como dices tú, en las esferas de poder o en las esferas de influencia, por ejemplo, pues los deportes, ¿no? En Estados Unidos, un chingo de deportistas negros son los que les dan las medallas, son los que les ganan los supertazones, los que sacan los anillos del NBA. O sea, estos güeyes, pues los uso para mi conveniencia, pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí. no más. Y también yo creo que, ¿sabes qué? Creo que eso de otra cosa que fomenta el racismo y que a lo mejor se va a ver así como que ilógico, pero es que te dividas en esta parte de que, por ejemplo, los negros digan, no, es que nosotros somos negros y vente para acá, ¿no? Y nosotros somos asiáticos y vente para acá. Yo la verdad no le veo benéfico, por ejemplo, que existan lugares donde solamente estén raza Los negra negros o o los solamente estén latinos. asiáticos y demás, porque eso se presta, o donde nada más vivan latinos, porque eso se presta a que aísles a una comunidad con ciertas características iguales y des la oportunidad a que obviamente como no conviven con nadie más, hablando de razas distinto a ellos o a ellas, formen un vínculo que digan, no nos interesa otra raza, ¿no? Y ahí empieza el desmadre de yo soy mejor, de cuando somos puros latinos viviendo está más chingón, cuando somos puros negros, pues podemos decirnos negros, ¿no? Por ejemplo, allá, ¿no? Ah, Que ellos se pueden decir negros, cuando son puros blancos, pues nada más, ¿no? Entonces, yo pienso que hasta estaría chido que hubiera una ley que dijera, ¿sabes qué? Pues no puede haber un lugar exclusivo de negros, ni de asiáticos, ni barrios exclusivos, que le llames a un lugar el barrio chino, etcétera, ¿no? sí. Porque se presta. O sea, pienso que deberían, no sé si está bien decirlo, pero sí obligar a orillar a la gente a que convivan, o sea, que sea multirracial o no sé la palabra en específico, pero para que pudiera haber una mayor comprensión y una unificación de costumbres y de criterios, porque además ya estamos en un mundo global, güey. O sea, Pero fíjate que eso ha sido, sí, entiendo la postura y creo que sería bueno, pero eso ha sido bien complicado porque ellos mismos lo han hecho, ¿no? Vamos a brincarnos un poquito de Estados Unidos a México. En México hay una región, ahorita no recuerdo si es Guerrero, Veracruz, donde viven los afromexicanos. Son descendientes de los esclavos que llegaron en la época de la colonia y se quedaron, algunos escaparon y se quedaron, se tuvieron familia aquí. Originalmente era negro con negro, luego se mezclaron con los mexicanos, con los indígenas, y pues vaya, ahí se quedó esa comunidad, pero precisamente no la conocemos tanto porque pues dicen, o sea, aquí está, aquí esto es mío y yo de ajá. aquí no salgo, ¿no? Aparte, también brincándonos un poquito con México, y aquí yo creo que es el punto donde tal vez compartamos la misma opinión y no estemos muy adecuados al resto del mundo, pero creo que en México el racismo es diferente. O sea, nosotros no somos, cuando le dices negro Negro. a alguien, o enano, o chino, o amarillo, lo que sea, creo que nuestro sentido de la palabra, lejos de ser ofensiva, es como, Sí, es que es también lo que yo pienso que
bueno, aquí no lo haces con esa forma despectiva, ¿no? O sea, le dices negro de cariño o por señalar algún adjetivo que represente, ¿no? Por ejemplo, la raza, ¿no? Y yo No hay creo que aquí muchas veces le dices negro a un güey que ni siquiera está negro. está más preto que tú, güey. O sea, pasa, ¿no? Que todos son Sí, bien sí, blancos en la familia y al que es así como trigueño le dicen negro y tú dices, güey, no es negro, pero dentro de la familia así, por eso le dicen o el güero, ¿no? O la güera, que todos sí, son bien, todos somos así bien pretos y no es alguien como que blanquito de ojos de color y el güero, ¿no? O la güera. Pero, o sea, es en otro plan. Yo también pienso por eso que, o sea, está chido que en el mundo quieran unificar como el respeto a todos, pero también no está chido que no respeten como la ideología de cada parte, ¿no? Entonces, pues yo digo, obviamente, si vas a Estados Unidos, a un barrio negro, pues no les vas a decir negros, ¿no? Porque ahí dentro de ese lugar pues, no para empezar es está, delito, creo, ¿no? está bien Creo que visto, ¿no? es delito, ¿no? Ajá, no está bien visto y demás. Pero obviamente, güey, pues si vienen aquí y les dices negro, pues no se tienen que emputar, güey, porque aquí es otro sentido, ¿no? Entonces de ahí Sí, entras en costumbres e ideologías y yo creo que también es importante respetar eso. fíjate, Es, pasó algo bien curioso en el fútbol, no sé si te enteraste, porque aquí no se le dio mucho ruido, pero en medios de Europa y en medios de Sudamérica, páginas del Face, ¿no? O sea, como tú dices, ujú, vivimos en un mundo global donde cualquiera puede opinar, pero trataron de hacerle mucho escándalo cuando realmente aquí pues, nos valió madre. Un balonero en el partido de Santos contra, puta madre, creo que contra León, ujú. sale, expulsan a un jugador, es un jugador de raza negra, peruano, si no mal recuerdo, el güey sale, empuja al balonero, al niño recoge balones, lo avienta, se arman los jugadores del otro equipo y dicen, oye, me cabrón, no, pinche negro. Y el güey se va al vestidor y al final del partido dice, no, pues es que me dijeron negro, pues me siento mal, porque eso es un ataque racista. Y entonces, pues en los otros lados del mundo dicen, no, pues en la Liga Mexicana es racista. Dices, oye, pues no mames, güey, le pegó al niño, pues, ¿cómo querías que le dijeran? O sea, Y aparte lo voy a decir como chilango y como mexicano, que no sea puto el cabrón. A ver, vienes a jugar a una liga, tú te debes de adaptar a la liga, güey. Te están pagando y además estás cometiendo un acto que está mal, porque pues pegarlo a un menor está manchado. Entonces, pues, quiera respeto, pues da respeto, ¿no? Y además, pues se tiene que adaptar, güey. Vuelvo a lo mismo. O sea, tú no vas a ir a Estados Unidos y a decirles cómo te hablen o demás, ¿no? O sea, sí puedes pedir respeto, pero tienes que entender las tradiciones de allá, o sea, no vas a llegar a un lugar y decirles, pues no deben de tomar así, o no deben de beber así, o no deben de caminar así porque te van a mandar la chingada, ¿estás de acuerdo? Entonces sí, aquí, pues yo creo que es lo mismo, o sea, similar, ¿no? sí, digo, Yo creo, alguna vez algunos jugadores y algunas personas de otros países, algunos venezolanos que me tocó la fortuna de conocerlos en mis viajes de Uber, me decían, o sea, es que aquí me dicen puto, pero pues yo no siento que sea una ofensa, me lo dicen de, no mames, puto, no, aguántate, no seas puto. Y ellos mismos como que ya la captaban y decían, o sea, güey, no me están insultando por mis tendencias sexuales, ¿no? O sea, es un comentario, es como decirte güey o pinche, no sé. sí, Pero sí, creo que aquí en México el racismo aplica diferente. Creo que no somos racistas. no, yo creo que no, a lo mejor sí debe haber un nivel de racismo, no digo que no, pero no es marcado, o sea, aquí no es como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o Aquí sea, es no, más de comedia, ¿no? Aquí es más eh, como un chiste. sí, sí, es así, y digo, y aparte, pues, siempre por ejemplo, hablando del fucho igual, ¿no? Ha habido muchos jugadores que han sido raza negra y han sido ídolos aquí, güey. O sea, no sé, pues Toniño, el mismo Benítez en el América. Y realmente, pues se les ha tratado, la afición las ha tratado chido y demás, y nunca los insultó, como en Europa, ¿no? Güey? Que les tiran bananas y que eso sí está Bananas. pasado de lanza. O sea, sí, para que veas, pues sí, ya es así como de, Pero fíjate, por ejemplo, con ese punto que decías de las bananas en el fútbol europeo, los güeyes de América, los latinos, cuando les aventaban las bananas, las recogían y se las comían y la aventaban y chinguen a su madre. Pero se lo sí, hacías a un güey europeo, un francés, no, No, esos güeyes sí, güey, ofensa o de sea, la no, vida.
paren el partido porque ya me insultaron y vámonos a la verga, ¿no? Y por eso te digo, creo que de este lado nosotros no somos así. No, pues no. Sí, no, y digo, o sea, sí sería bueno ajustar ideologías, ¿no? Pero también no caer en la exageración, volviendo al ejemplo de este jugador que dices, no caer en la exageración de querer crucificar una liga, por ejemplo, cuando no entiendes sus costumbres o no entiendes lo que pasa, porque además la Liga de México es de las ligas en toda América, y yo creo que me atrevo a decir que en el mundo, que más acoge a extranjeros y más oportunidades le da. O sea, a jugadores inclusive cuando se lesionan, no andan bien, les da chance, güey. Cuando en otras partes del mundo, y no nos vayamos tan lejos, ¿no? En Europa, pues los abren luego, güey, o los corren, o ya la prensa se les va encima, etcétera. Digo, aquí, pues hay muchos casos, Sí, ¿no? no, no, siento que este caso en particular fue nada más como para decir, no mames, no me castiguen. Le terminaron dando 2 partidos de suspensión porque él empezó la agresión y ya, no Y se habló todavía, más. y está bien, digo, está bien. O sea, pero pues sí, al final del día creo que hay que ajustar esa parte y en este mundo global, yo creo que sí es importante compartir y conocer, porque pues tienes que entender las tradiciones, las costumbres y con base en eso pues ir Sí, como acomodándote. sí, no, pues sí. Pues viejo, se nos termina el tiempo, ya nos avisaron acá. Yo creo que como conclusión, yo también comparto esa parte de que el racismo, por lo menos en América Latina o en México, creo que no existe, no existe tan marcado como en otros países, como en Estados Unidos, que acá no somos violentos por la raza. Podemos ser violentos porque te mienten la madre, Eso pero sí, por racismo no. puedes matar porque te dicen chinga tu madre, pero no por lo otro. No porque te digan negro, porque te digan Ajá, chino, por lo que te digan lo que sea, ¿no? es lo que Pero, pues amigo, ahora sí que como conclusión creo que pensamos igual. sí, Este, qué bueno que la historia fue cambiando, qué bueno que creo yo que vivamos en un mundo global para las cosas buenas y esperemos que pronto podamos ir a Estados Unidos y decirles negros sin que se ofendan, ¿no? que empute. No, pues sí, porque al final del día es de buena onda, ¿no? De buena vibra. Sí, Entonces, así pues es. sí, sí. Pero bueno, mi Changi, pues se nos terminó el tiempo. La próxima semana trataremos un tema más de razas, el deporte ráfaga, que lo han abordado más la raza negra. Hablaremos un poquito del NBA. El- Recuerden, escúchenos, véanos, compartan opiniones. Ahí tengo sí. por ahí unos comentarios. Me gustaría después darles respuesta. Luego te los paso para que tú les Ah, contestes. Y pues recuerden que aquí todo lo que se dice, toda la realidad es relativa y vale madre. correcto. Gracias, Changi. Nos Bueno, vemos la próxima bye. semana.